Escorpio, bienvenidos a las revelaciones para el mes de octubre, noviembre y diciembre. Y de esta manera cerramos el año 2024. En esta lectura vienen también tus energías, predicciones para cada mes y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Y empezamos viendo cuál es la energía para el mes de octubre de parte de tus ángeles guardianes. El mensaje que te dan es: la situación en la que te encuentras mejorará. Eso es tremenda energía, esa es una energía de fe, de fuerza, de seguir hacia adelante, de no detenerte. Porque como coloqué hace unos días en mi cuenta de Instagram, para darle la bienvenida al mes de octubre, la situación en la que te encuentras en estos momentos, la situación de dificultad, la situación en la cual estás luchando, es la historia de superación que contarás en un futuro. Y con eso podrás ayudar a muchísimas más personas. Así es que sigue hacia adelante, no te rindas, todo va a cambiar y va a ser mejor de lo que imaginas. Vamos a ver también cuáles van a ser tus energías para este mes de octubre. Tienes la carta de la totalidad. Fíjate cómo estas dos personas están aquí y tratando de alcanzar a esta otra. Y esto complementa esa energía de un grupo, de unas personas que van a estar llegando a tu vida, que tal vez te hacen falta, que van a complementar los proyectos, las cosas, tu vida en general que vas a estar realizando. Esa energía de la totalidad habla también de trabajar en equipo, de finalmente sentir que las cosas están todas en su lugar y que todo está completo. La predicción también para ti durante este mes de octubre. Mira, ya las cartas quieren hablarte. Esta es la carta del 8 de espadas, pero en este mazo en particular ya no vas a estar más atada, más atado, ya no vas a estar cegada o cegado con esta energía. Aquí llega ayuda, ayuda de Dios, ayuda divina, ayuda que tú mismo sacas de tu cuerpo, de tu vida, y tú dices: voy a luchar, voy a salir de esta situación. Esto es una energía en la cual te están indicando que las cosas que tú has estado necesitando que cambien, que mejoren, que avancen, finalmente lo van a estar haciendo. Y con esto me encanta esa energía de que se rompe una cadena, se rompe una atadura, ya no vas a sentirte más que estás atada, atado de manos. ¿Qué más viene para ti este mes de octubre? Ya tenemos, ¡opa! Ahí está la carta. Tienes la carta del Soto de Oras, Soto de Oras, Sota de Oros, lo dije al revés. Fíjate, y esta carta también cayó prácticamente al revés. Hay algo con esto que préstale mucha atención cuando estés firmando contratos, cuando estés atendiendo conversaciones, porque tú podrías decir una cosa y las personas podrían estar interpretando otras, principalmente si esto tiene que ver con algún tipo de intercambio de dinero. ¿Y sabes cómo lo marco también para ti? Si tienes que hacer algún tipo de cambio de moneda, cambio de monedas de pesos a dólares, de dólares a euros, de euros a X cantidad. Entonces, préstale atención a los cambios de monedas porque va a ser importante, porque se puede, así como, fíjate que automáticamente como yo cambié las últimas dos letras de las palabras que utilicé, así mismo va a ser. Préstale atención entonces porque podría haber algún tipo de error en algunos documentos que vais a estar firmando o en algún tipo de depósito, algún tipo de cheque que podrías hacer o recibir en donde hay algo que está mal escrito. Y eso podría ocasionar entonces de que se atrase un pago, se atrase un pedido, se atrase algo. Pero lo puedes evitar. ¿Cómo lo evitas? Leyéndolo 2 veces. No firmes nada apurado. Dices que firma aquí, que tiene que salir el cosa. No, calma un momento, déjame revisar. Hay algo que tienes que revisar. Hay unos números que podrían virarse y podrías recibir más de lo que tú necesitas o menos de lo que tú estás pidiendo, y ahí se va a formar como una cosita. Lo puedes evitar. Y ahí, ¿viste como de todo? Una vez que estamos sincronizados, puedes analizar cómo eso puede afectar tu vida. Me mantienes al tanto, me lo cuentas todo, ahí en los comentarios. ¿Qué más? Que esta carta no ha querido salir. La carta del 4 de espadas. ¡Wow! Mira, te lo digo de esta manera. Hay algún ser querido en tu vida que ya no está con nosotros. Esto es algo que ya pasó y de alguna manera u otra te está pidiendo que le visites. Hay un ser querido tuyo que puede ser que simplemente te tomes un minuto para comunicarte, para hablarle a este ser querido que está desde el más allá. Esto es algo, una vez más, que ya sucedió. Esto es un ancestro, un ser querido que ya no está con nosotros, que te está diciendo: habla con nosotros, habla conmigo, pídeme, quiero ayudarte. ¿Sabes? Es como un ancestro que te está diciendo que quiere hacerlo. También puede estarte indicando de que tú tienes tiempo que no visitas a un ser querido tal vez en algún lugar en particular. Tiene que ser alguien que trascendió. Y entonces aquí hay como ese encuentro con un ser querido que se tiene desde hace mucho tiempo que no se ve. Hay algo con eso. Las cartas del propósito de vida para ti este mes de octubre. Vamos a ver cuál es el mensaje. Las flores. Este es un mes para
regalar o recibir flores. Hay una canción que te mando flores. Escucha esa canción, hay algún mensaje para ti allí. Tal vez represente algo esa canción en tu vida. Para otros, el trabajar con flores, tener vida a tu alrededor, plantas, flores, va a liberarte de ciertas energías en las cuales tal vez ves todo como gris, todo opaco. Y con esta energía entonces vas a poder como que de alguna forma u otra ver vida a tu alrededor con colores y con todo esto. Entonces te indican de que dentro de lo que puedas, ten flores a tu alrededor, pero principalmente de las que estén plantadas. O sea, no las compres y las pongas en un florero porque eventualmente se van a morir. Entonces te piden principalmente como dentro de lo que puedas sembrar flores, plantas, tenerlas a tu alrededor, un jardincito, te va a ayudar a elevar tu energía. Y las cartas en el aspecto del amor, ¿cuál es el mensaje para ti este mes de octubre? Amor en general, matrimonio. Esto está representando un compromiso o una unión, un matrimonio. Puede estar también hablando acerca de una celebración de votos. Están celebrando votos. Puede ser en tu relación. Si no tienes, puede ser que vas a conectar con alguien con quien podrías en un futuro llegar a tener algo especial como un romance y matrimonio futuro. Como también podría estar indicando celebraciones en general, que podrías estar recibiendo invitaciones para celebraciones de votos, celebraciones de bodas, celebraciones de compromisos. Bien. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que de esa manera cuando estoy publicando nuevos videos puedas verlos y recibas estos mensajes y sepas qué es lo que viene en tu vida. Gracias. Vamos a ver noviembre. ¿Estamos? En el mes de noviembre el mensaje de parte de tu ángel de la guardia es romance. Esto te está hablando de que en el mes de noviembre es un mes de mucho amor para ti. Ese romance puede tener que ver con una pareja, como está aquí la energía del matrimonio, como también podría estarte indicando simplemente de que vas a ver las vidas desde un punto de vista mucho más romántico, ¿sabes? Vas a romantizar tu vida, vas a romantizar las cosas que están a tu alrededor, vas a ver amor todo a tu alrededor. No necesariamente tienes que estar relacionado con una pareja, pero principalmente está esa energía de ver las cosas desde un punto de vista mucho más lindo, mucho más bonito, desde un punto de vista del amor, donde vas a ver amor en todos lados. Mira, si tú has estado esperando también que tu relación mejore, pilas, en el mes de noviembre es un mes de romance. Si tú has esperado también tener algún tipo de romance de tu vida, de película, puede que sí sea, porque la carta dice literalmente romance. Nada más que yo te lo interpreto también más al día a día, ¿no? De lo que es más probable que podamos recibir. ¿Cuál es la energía para ti durante este mes de noviembre? Tienes la carta del renacer. ¡Wow! Esa es una energía donde te reinventas, donde renaces, en donde como que vuelve el espíritu a ti, donde vuelve la energía a ti, vuelve la fortaleza. En donde te das cuenta quién eres tú verdaderamente, porque aquí estás saliendo de la oscuridad, saliendo de esta energía del camello, esta energía pesada, y te vas a estar elevando hacia la luz, vas a estar recibiendo algún tipo de guía hacia la luz. Renaces, te reinventas, sientes que tienes como ese segundo empuje para poder alcanzar y llegar a tus metas. Y en noviembre, vamos a ver cuál es la predicción para ti. Aquí la tenemos, ¿listos? Bien, noviembre también va a ser un mes, ¡wow!, el 6 de copas, de conectar con tu niña, con tu niño interior, de sentirte con una energía jovial, como volver a sentirte que estás en tu infancia, volver simplemente a correr en el parque, jugando, a ser feliz, a jugar basquetbol, a jugar fútbol, a hacer algún tipo de deporte. Vas a tener como esa conexión una vez más con tu niñez. Y lo que me marca esa energía es como que vas a tener esa oportunidad de hacer cosas sin preocuparte. Ir al parque, ir a correr, ir a caminar, tomarte una bebida, tomarte un café, echar cuento, jugar bajo la lluvia con algún fútbol, ¿sabes? Esa energía en donde como que nada importa, de que los problemas pues son para los adultos. Esa energía es la que vas a vivir durante el mes de noviembre. ¿Qué más viene para ti? Una energía de alegría. Tienes la carta del 7 de copas. Algo importante también con esto. Durante este mes de noviembre podría llegarte a ti una oferta o una decisión que tienes que tomar, y es importante que la hagas también relajado, tranquilos, porque esta es una decisión con respecto a tu vida, puede ser con respecto a trabajo, respecto al aspecto profesional, que requiere de que tengas cabeza fría cuando la vas a tomar. Y por eso tal vez te están hablando como de toda esta energía de relajarte, toda esta energía de divertirte, que eso te va a permitir entonces poder tomar decisiones con cabeza fría, tomar decisiones tranquilos, sin tener ningún tipo de estrés. Y con esto también me marca cierta energía de prestarle mucha atención a las cosas que vas a estar recibiendo y a qué recibes a cambio de qué.
También tenemos la carta de la carroza. Situaciones con automóviles, con medios de transporte van a ser importantes para ti. Reparaciones de autos, compra de autos, algo con el medio de transporte también. Como esta carta podría estarte indicando de que hay algún tipo de avance. O durante el mes de noviembre, ¿sabes? Me viene a la mente esta energía como de hacer un road trip. Un viaje por la carretera de un lugar a otro, de un pueblo hacia otro. Hay algo también como que podrías estar haciendo. Esto es un viaje largo que podrías estar realizando durante este mes de noviembre. También tengo que decírtelo, esta carta del 7 de copas te hace llamado a tener cuidado con la avaricia. Porque fíjate, de estas 7 copas, esta y esta están vacías. Pero están vacías porque esta persona lo acumuló todo. Mira cómo lo tiene todo en sus manos. Entonces aquí hay alguien que quiere tenerlo todo en su vida. Y con esta serpiente a su alrededor de su cintura, habla de algún tipo de amarre. Entonces te están diciendo con esto, tengo que darles el mensaje. En octubre tú te vas a liberar de algo. Eso de lo que te liberas puede ser unas deudas, puede ser un compromiso, puede ser una situación de dificultad, puede ser algo, un contrato. Te vas a liberar de algo. No vuelvas a caer entonces ahora en otro contrato o en otro problema en el mes de noviembre. ¿Sabes? Ese es el mensaje. Por darles un ejemplo, no tiene que ser exactamente así. Pero digamos que en el mes de octubre tú logras cancelar una deuda. La cancelaste, la pagaste, te liberaste de esa deuda. Y en el mes de noviembre, de repente te llama el banco y te dice, adivina, te vamos a dar un préstamo. Y tú dices, dale, lo tomo. Entonces es como que, güey, ¿cómo así? Acabas de liberarte de una deuda y vas a volver a entrar en otra una vez más. Es necesario, lo tienes que hacer, lo necesitas o lo quieres. Son dos cosas muy diferentes. Si lo quieres y no lo necesitas, entonces recházalo. Y es el consejo que te doy. Al final usted haga lo que usted considere lo correcto para su vida, porque quien la está viviendo es usted. Con mucho amor y respeto le digo, el mejor consejo que le puedo dar. Pero si es algo que quieres, ay, sí, lo quiero, así puedo darme un lujito. No, ahorita mismo no estamos para lujitos, todavía no, más adelante lo vamos a poder hacer. Bien. La carta del propósito de vida para el mes de noviembre, tenemos la carta del artista. Te está indicando de que usted puede ser un artista, como también podría estarte indicando de que las actividades artísticas te van a ayudar a relajarte, dibujar, pintar, escribir. Entonces puedes estar conectado con una carrera de artista o hacer estas cosas podrían de alguna manera u otra ayudarte. Tal vez vayas a un concierto, vayas a una actividad de un artista y por eso entonces también te lo están marcando acá. En el aspecto del amor, el mensaje que tienes es tú mereces el amor. Recuérdalo hoy y siempre. Eres un ser divino en esta tierra que merece también el amor. De la misma manera como tú lo das a otras personas, también mereces recibirlo. Y parece que hay algunos de ustedes que no están acostumbrados a recibir un amor puro e incondicional. Vamos a ver el mes de diciembre, cómo cerramos el año. Recuerda dejar tus corazoncitos, dejar tus likes. Ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas y también puedan activar estas energías en su vida. ¿Listos? Bien. El mes de diciembre, el mensaje de parte de tus guías, de tus ángeles, es mantenerte positivo. Mantén una actitud positiva, pues todo va a estar bien. No puedes decaerte, no puedes mantener una energía, no puedes tener un bajón, ¿sabes? Porque yo te veo con todo y esto de que en el mes de noviembre vas a tener como una alza en tu energía y vas a estar vibrando en alto. Para diciembre, con esta carta de mantenerte positivo, simplemente te están haciendo un recorderis de que no bajes tu vibración, mantente en alto. ¿Cuál es la energía para ti este mes de diciembre? Cerrando el año, ¿lo puedes creer? ¿Qué tal ha sido este año 2024 para vos? Tenemos la carta de El extraño. Con esto te está indicando de que hay algo a tu alrededor a lo cual no te has acostumbrado, no te terminas de acostumbrar, ¿sabes? Estás como en un nuevo ambiente, te sientes extraña, te sientes extraño, hay decisiones que tienes que tomar, sientes como que todo es diferente a tu alrededor. Pero con esto, fíjate que esta persona está asomada aquí en esta puerta y no la abre, no da el paso, pensando tal vez que está cerrada por la cadena, pero fíjate, el candado no está trancado. Entonces hay un paso que quieres dar, una situación que quieres cambiar en tu vida, que lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. La puerta está completamente abierta. Entonces, por ejemplo, esta imagen está aquí encerrada, sintiéndose extraño, sintiéndose que no puede salir a compartir, a jugar con los demás niños en el parque, porque, me tienen encerrado, pero nunca intentó abrir la puerta. Porque en su mente era donde estaba la puerta cerrada, pero ni siquiera lo revisó. Entonces, hay algo con eso en cual te podría estar indicando en el mes de diciembre que no te limites, que tal vez tu mente es quien está poniendo las limitaciones.
uy, no voy a pedir más porque entonces si pido más, ya, me va a ir mal. No, pide, si es conveniente se da. ¿Cuál es la predicción para ti en el mes de diciembre? ¿Sabes lo que me viene a la mente? No sé si ustedes han visto un video por ahí en donde la persona tiene un caballo. Entonces los caballos tienen sus cosas, ¿no? Con los que los guían y que los ponen en la boca y los guían. Había un video que yo vi por ahí donde había una persona con un caballo que no tenía ningún tipo de soga ni nada amarrado, y la persona hizo la mímica como que estaba agarrando al caballo con una soga, y estaba tan acondicionado ese caballo a que lo lleven con una soga que nada más hacer el gesto iba detrás de la persona como si estuviera con una soga. Entonces siempre se mantuvo amarrado, siempre se mantuvo limitado a esa soga imaginaria. Es para estarme explicando. Déjame saber si me estoy explicando con el mensaje. Entonces, con eso percibo que en diciembre hay una soga imaginaria a tu alrededor que te está atando, te está limitando, pero la soga no está allí. Tú estás poniendo esa soga allí. Quítala, sueña en grande y pide. Bien, me cuentas, ¿eh? A ver, ahora sí, la predicción para el mes de diciembre, pues ya tenemos las 3 cartas aquí, vamos a verlo. Tenemos primero la carta del 5 de oros. Con esto es una energía de alguien que va a tomar la decisión de irse, de dejar algo atrás. Esto puede ser una persona en tu vida, que esto no es una situación de transición, no me lo marca así, pero esto es una persona que agarra sus maletas y dice, pues yo me voy. Entonces, atentos con esto. Hay una persona que está por tomar un nuevo camino. ¿Quién es esta persona? Puede ser personas con las que estás trabajando, puede ser algún tipo de familiar, hijos, nietos, sobrinos, alguien que dice, pues mira, ¿sabes qué? Yo me quiero mudar, yo quiero ir a vivir a otro lado. Esta es energía, o puede ser tú que tomas esa decisión de dejar algo atrás. ¿Qué más? También para el mes de diciembre puede ser también un estado mental, dejar esa imaginación que te limita atrás, abandonar ese pensamiento. Sí, puede ser así. Tienes también la carta de la reina de oros. Esta es una energía de sentirte en un mejor momento económicamente. La situación financiera va a estar cambiando para ti durante este mes. Tal vez por eso venga esta energía de la mudanza. Y esto podría ser incluso algún familiar que toma la decisión de irse o venir a vivir a un lado, ¿sabes? Hay que ver cómo aplica para cada uno de ustedes. Y también tienes la carta del 3 de espadas. Esto es tremenda energía. Este 3 de espadas, en este mazo las espadas ya no están atravesando el corazón, entonces este habla de sanar. Entonces hay una herida en el corazón emocional, sentimental, que vas a lograr estar sanando. Y esto te va a permitir sentirte mucho mejor. Las cartas del propósito de vida para el mes de diciembre, tienes enseñar. Vas a estar enseñándole a otras personas. Tipo entrenamientos, tipo que enseñes en el colegio, tipo que enseñes a tus hijos, nietos, sobrinos a estudiar o aprender algo. Tal vez les vas a estar enseñando acerca de cómo se maneja un negocio. Está esa energía de que inspiras a personas jóvenes. Podrías también estar recibiendo algún tipo de invitación con esto para tal vez dar algún tipo de charla, taller, conferencia acerca de lo que sea que usted maneje. Negocios, amor, relaciones internacionales, diplomacia. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Entonces, podrías estar siendo invitado a dar algún tipo de curso, clase, taller o charla motivacional o inspiradora para alumnos. ¿Me mantienes al tanto de cómo se da eso? Y en el aspecto del amor, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Factores religiosos. Eso podría también aplicar con esa energía de conectar acerca de nuevas prácticas religiosas o espirituales, asistir tal vez a una iglesia o una situación espiritual. Puede aplicar también de esta manera, de que tu vida en general se va a ver influenciada por nuevas prácticas religiosas o espirituales, como sea que conectes contigo. Mantienes al tanto. Para consultas privadas visita mi página web jtarot7.com. Te decreto luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!